Bienvenidos a Mente Abierta. San Petersburgo, la ciudad que murió 2 veces. Por primera vez, reunimos elementos dispersos, fotografías, grabados y silencios documentales para plantear una pregunta incómoda. ¿Qué pasó realmente en San Petersburgo entre su fundación y las primeras décadas del siglo XIX? San Petersburgo aparece en la historia como un trueno. Un instante antes era un pantano cubierto de niebla en el Golfo de Finlandia. Un instante después, según la narrativa oficial, era una ciudad monumental con palacios barrocos, catedrales, columnas monolíticas, canales perfectamente alineados, avenidas de 50 metros y una arquitectura de una capital europea madura. Todo ello sin maquinaria industrial, grúas modernas, transporte pesado, hormigón de alta resistencia, carreteras adecuadas, un flujo masivo de población calificada. La historiografía nos pide imaginar a Rusia de 1700, jinetes en los Urales, campesinos analfabetos y herramientas básicas, levantando una de las ciudades más complejas del mundo. Una ventana a Europa, construida en décadas, que habrían requerido un aparato técnico que Rusia no tenía. ¿Cómo se movieron los bloques? ¿Dónde están los planos previos? ¿Cómo se multiplicaron de pronto los arquitectos, canteros, marmolistas y urbanistas? San Petersburgo aparece no como una obra humana, sino como un descubrimiento, una ciudad ya hecha, restaurada, adaptada, repoblada. Las fotografías imposibles, una ciudad vacía 1860-1870. Las fotos más antiguas que se conservan de San Petersburgo, tomadas entre 1860 y 1870, presentan un fenómeno inquietante. La ciudad está vacía a un nivel que no se observa. Calles sin peatones, ausencia total de animales, sin basura, sin carros, sin actividad, vegetación mínima, monumentos intactos, pero solitarios. Una que otra figura humana estática como opuesta para la composición. La explicación típica apela a los largos tiempos de exposición, pero en muchas imágenes el agua corre correctamente, el humo se captura, los caballos se ven en movimiento y los objetos móviles no aparecen borrosos. Todo indica que la exposición no es un problema. El problema es la ausencia de vida. Y esto contrasta brutalmente con el dato oficial. En 1870, San Petersburgo tenía más de 680,000 habitantes. ¿Dónde están? Esas fotos retratan una ciudad habitada o una ciudad olvidada, parcialmente desierta, aún en proceso de resucitar. Tres décadas después, algo cambia. Las fotos de 1897-1902 muestran calles repletas, tranvías, mercados, tráfico, vida urbana normal. ¿Qué pasó entre 1860 y 1900? ¿Por qué una ciudad fantasma se convirtió repentinamente en metrópolis vibrante? La historia oficial no ofrece una explicación clara, pero la narrativa no reconocida sugiere que San Petersburgo pudo haber sido repoblada o reconstruida o incluso reabierta gradualmente durante la segunda mitad del siglo XIX. Aquí aparece la figura clave, Pavel Shilingovsky, el piranesi ruso. Sus series de grabados titulados San Petersburgo en ruinas, 1921-1923, presentan una ciudad destruida, vacía, cubierta de vegetación, con columnas fracturadas, fachadas enteras derrumbadas, monumentos agrietados, edificios colapsados como si hubiesen pasado siglos. El estilo recuerda a las ruinas romanas, no a daños modernos. Y aquí surge la pregunta fatal. ¿Por qué no existen fotografías que documenten esa supuesta devastación entre 1921 y 1923?
¿Por qué la Primera Guerra Mundial no destruyó así a San Petersburgo? La revolución de 1917 afectó políticamente, pero no dejó ruinas arquitectónicas de este tipo. El sitio de Leningrado, el verdadero desastre, ocurrió 2 décadas después, en los años 40. Entonces, ¿qué demonios estaba pasando? ¿O qué estaba documentando Chilingopsky? Él lo explica en sus textos. Desastres, incendios, guerras, explosiones, hambre, elementos furiosos. Pero nada en la narrativa oficial coincide con un estado ruinoso tan extremo. Aquí es donde la línea temporal se desploma. Los expertos del arte asumen que Chilingopsky retrata el momento presente, pero observemos. Las ruinas se parecen más a las ruinas de Piranesi de la Roma antigua que a ruinas modernas. Hay vegetación madura creciendo dentro de las columnas, hay derrumbes masivos y erosión profunda. Algunos escenarios coinciden con litografías lituanas y polacas de conflictos medievales 1409-1411. Otros parecen restos de incendios gigantescos o inundaciones de barro. No hay evidencia fotográfica del estado devastado que él supuestamente vio con sus propios ojos. Esto abre una hipótesis alternativa. Los grabados de Chilingopsky no son de 1921-1923, o nos muestran destrucción reciente, o documentó restos mucho más antiguos que aún estaban visibles y luego fueron borrados, cubiertos, demolidos. Un eco de una catástrofe anterior, tal vez del siglo XVIII o del siglo XVII, o incluso anterior a la fundación misma de la ciudad. San Petersburgo está llena de motivos egipcios, esfinges reales traídas de Egipto, obeliscos monolíticos, columnas gigantes de granito rojo, estatuaria de estilo greco-egipcio. Todo esto exige canteras avanzadas, equipos de corte de transporte marítimo especializado, pulido perfecto, maquinaria inexistente en 1800. Y parece otra pregunta: ¿son realmente egipcias o San Petersburgo estaba formando parte de un circuito arquitectónico global mucho más antiguo? El misterio del granito rojo supuestamente transportado a mano continúa sin resolver. Si juntamos todo, arquitectura imposible en 1700, fotografías vacías en 1860, ausencia de vida urbana pese a tener 680,000 habitantes, repoblación súbita hacia 1900, grabados de ruinas profundas sin fotografías, silencio histórico entre 1921 y 1923, se forma una imagen inquietante. San Petersburgo pudo haber sido una ciudad heredada, restaurada y reocupada, una urbe que atravesó al menos 2 colapsos, uno antiguo y otro moderno. Una ciudad cuya historia real, sus fases, sus tragedias, sus reconstrucciones fue borrada y reescrita. Sí, Chilingopsky quizá no inventó nada, quizá documentó lo que quedaba de una ciudad muy anterior a Pedro el Grande, un San Petersburgo viejo, preimperial, destruido por un evento del que ya no se habla.